Ya tienes tu Ok. inicio para compartir. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas a esta masterclass de UX UI que se enmarca en el máster propio de dirección de arte. Os voy a poner la reel del... A ver. Os voy a compartir pantalla. Vale. Vale, pues comparto pantalla para ver la reel del máster de dirección de arte de Voxel y empezamos con esto. Pues vamos a empezar. Me presento. Yo soy Guillermo Muñoz. Me presento aquí con una especie de guiño de una herramienta que veremos más adelante, que es un user persona, que es una herramienta que nos sirve pues, para conocer un poco las características de nuestros usuarios de cara a conocer pues, aspectos de su biografía, aspectos de su personalidad, algunas de sus motivaciones, de sus frustraciones. En fin, al final nos da una serie de herramientas con las que trabajamos a la hora de desarrollar productos. Os voy a dejar por aquí mi correo para que al final de la clase, pues si alguno o alguna tenéis cualquier tipo de duda, estaré encantado de solucionaroslo. Bueno, ¿qué es esto de UX y de la experiencia del usuario? Vamos a entrar un poquito en materia. Quiero daros primero unas pequeñas bases que creo que es importante. No sé si conoceréis exactamente qué es este campo, ya que, bueno, aquí en España es un poco novedoso, pero bueno. En cualquier caso, la idea es que salgamos de aquí con algunos conceptos un poco establecidos y a ver si somos capaces de hacer un pequeño prototipo al final. Vale, bueno, según la Interaction Design Foundation, el diseño de experiencia de usuario es el proceso que utilizan los equipos de diseño para crear productos que proporcionen experiencias significativas, relevantes para los usuarios. Y esto implica el diseño de todo el proceso, desarrollo e implementación del producto, incluyendo aspectos de marca, diseño, usabilidad y funcionalidad. Bueno, ¿qué leches es todo esto? Es una buena definición, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más sencillo, un poquito más aterrizado y más amable, partiendo un poco de la propia palabra. UX significa experiencia de usuario y la palabra en sí pues ya nos da un poco de las claves de por dónde va a ir la experiencia de usuario en sí. Al final, cuando hablamos de usuario, o sea, de experiencia de usuario, de lo que estamos hablando es de la relación entre un producto o un servicio y este usuario. Y cuál es el nivel de satisfacción que tiene a la hora de interactuar con este servicio. Si esa interacción, o sea, si esa relación es correcta, es sana, es adecuada, pues será una buena experiencia de usuario. Y si por el contrario pues es una mala relación, pues estaremos hablando de una mala experiencia de usuario. Os voy a dejar por aquí también, a lo largo de la presentación os voy a dejar diferentes enlaces para que luego con esta presentación, pues el que quiera avanzar un poquito, profundizar en algunas cosas, pues os voy dejando por aquí enlaces a diferentes artículos, libritos, cosas para que os vayáis informando. En este caso, os dejo un enlace al libro de Don Norman, que veremos que es un personaje muy relevante en esto del UX.
es un científico cognitivo que, bueno, en este libro básicamente lo que trata es de hablar sobre la comunicación entre los objetos cotidianos y los usuarios. Y aquí vemos pues, esta portada con esta tetera absolutamente imposible y que evidencia un muy mal UX, ¿no? Con el asa justamente en el mismo lugar donde vierte el té. Para centrar un poco el tiro, vamos a intentar hacer un pequeño ejercicio. Os pido que recordéis la última vez que fuisteis a comprar muebles o cualquier otro objeto, a cualquier otro elemento, ¿no? Pero es para hacer un poco un enmarque en nuestras propias carnes. Y la última vez que fuimos a comprar un mueble, en este caso, pues empezar a pensar en una serie de cosas como cómo nos presentaban los productos, si los productos estaban completamente descontextualizados, si era una especie de almacén, de store de productos donde no sabíamos exactamente, sí, sabes que es un sofá, pero no sabes si es un sofá nórdico minimalista y que te encajará en tu salón o no, y tienes que hacer tú el ejercicio de proyección. También preguntarnos cuáles fueron los motivos que nos llevaron a ir a esta tienda y no a otra, cómo nos sentimos durante todo el proceso de compra, si fue una experiencia agradable, si el entorno era algo que nos hacía estar a gusto o no. Esto es muy importante, si fuimos capaces de encontrar lo que estábamos buscando, si nos fue sencillo encontrar lo que estábamos buscando, o incluso si nos encontramos algo que en principio no veníamos a buscar, pero que fue una sorpresa agradable o al contrario, ¿no? Pero si de alguna manera el servicio nos ofrecía algo más allá de lo que teníamos nosotros en nuestras expectativas iniciales. Luego el proceso de después de compra, que es algo que muchas veces nos olvidamos. Parece que ya una vez que hemos completado todo el circuito de compra, nuestros usuarios ya están fuera de nuestro producto y en realidad nada que ver, ¿no? El producto, en este caso un mueble, acompaña al usuario seguramente durante muchos años. Entonces, pues esto también es parte de la experiencia y de la relación con el servicio y con la marca. ¿Y cuáles serían los motivos o los porqués de volver o de no volver a esta tienda, ¿no? Bueno, para seguir avanzando en este acercamiento al UX, vamos a ver un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? De cómo ha nacido y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Nos vamos a ir a un momento de la segunda revolución industrial, más o menos en la mitad, cuando empiezan a aparecer pues, sistemas de producción de automóviles. Seguramente de esto habremos visto un montón de vídeos, documentales, de todas estas cadenas súper automatizadas, de productos muy estandarizados. Bueno, pues en el momento en el que esto empieza a producirse en la industria, principalmente en la industria automovilística americana, se genera una nueva necesidad y es la de estudiar y aprender de la relación entre los trabajadores de esas fábricas y las máquinas, que empezaban a ser pues otro sujeto dentro de la producción, ¿no? Y esto hace que haya especialistas que se tengan que centrar en dónde está la palanca, dónde está el botón, en características de seguridad, en características de eficiencia, de cara a esto, a cómo interactuaban los obreros con las máquinas. Avanzamos un poquito en el tiempo, nos vamos a Japón y nos encontramos con la familia Toyota, que en aquel momento pues existía ya Toyota, pero Toyota estaba produciendo en ese momento casi todo máquinas textiles. Tenían un tipo de producción basada en maquinaria textil, habían hecho alguna innovación muy concreta y entonces viajan a Estados Unidos con la idea de replicar esa
producción automovilística que estaban viendo, que veíamos antes, traérsela a Japón e intentar replicar una industria automovilística en Japón. Entonces viajan a Estados Unidos, se repasan las grandes industrias americanas, la Ford, la General Motors, tal, y allí se dan cuenta de que es muy difícil replicar eso en Japón por cuestiones económicas, por cuestiones de recursos. El sistema fordista anterior es un sistema con muchos problemas de suministros, de despilfarros, de grandes stocks, no controlan la producción. Bueno, y esto se van los japos diciendo, esto allí en Japón así no lo podemos hacer. Pero se vuelven con la firme intención de diseñar una fábrica mucho más eficiente, mucho más perfeccionada, y allí nace lo que se llama el Lean Manufacturing, que veremos que es algo que se va a ir entroncando en los desarrollos que como que nos obligan a optimizar nuestros recursos, ¿no? El Lean Manufacturing tiene estos 4 aspectos concretos que tenían que ver con lo que estábamos hablando, pues el despilfarro, o sea, evitar el despilfarro, asegurar un suministro en el mismo momento, una relación más cercana con los proveedores, más diálogo con los empleados, porque a fin de cuentas los empleados eran capaces de detectar problemas que a lo mejor la gente que estaba tomando decisiones no era capaz de detectar en el día a día, y detectar los problemas cuanto antes. Cuanto antes detectes un problema, antes podrás ponerle solución y menos pérdidas tendrás por el camino. Bueno, ahora damos otro salto en el tiempo, nos vamos a Nueva York. Esto igual alguno os suena, lo hemos visto también en muchos documentales de Apple y de Microsoft, y es Xerox PARC y la primera interfaz gráfica de la historia, que se llamó GUI. Xerox era una especie de campo de investigación de una empresa tecnológica. Xerox PARC era un campo de investigación. Y bueno, ahí empezaron a estudiar cómo emular de alguna manera el entorno de las oficinas en un entorno digital. Y directamente inventan la interfaz gráfica, y además la inventan con algunos de los convencionalismos que tenemos hoy en día. O sea, en GUI, en esta GUI de 1970, pues ya nos encontramos ventanas flotantes, nos encontramos muchos iconos que nos sería perfectamente fácil reconocer, nos encontramos el concepto de carpetas que almacenan archivos. Nace el ratón, el puntero, en fin, buena parte de los convencionalismos sobre los que trabajamos ahora nacen aquí. Y nacen aquí básicamente porque su sistema de diseño era lo que se llamaba diseño centrado en usuario, y todo estaba pensado desde las necesidades de los usuarios que iban a interactuar con estas máquinas. Fijaros en la relación entre antes teníamos que relacionarnos con unas máquinas muy pesadas, con martillos y historias de vapor, lo que fuera, y ahora estamos ya dando un salto a la computadora, ¿no? y a la interacción con estas computadoras. Bueno, damos otro pequeño salto en el tiempo y nos encontramos con el personaje del que hablábamos antes, con Don Norman, que es, como decíamos, un científico cognitivo. En ese momento es profe en la Universidad de California, está trabajando en cosas relacionadas con el Human-Computer Interaction, que es justamente de lo que estábamos hablando, o sea, la relación entre el humano y la computadora, y ficha por Apple. Ficha por Apple durante un tiempo, y él mismo se autodenomina allí en la compañía User Experience Architect, que es de alguna manera el primer diseñador de experiencia de usuario que podemos encontrarnos, y que además va a acompañar a la historia del UX hasta ahora mismo, ¿no? De alguna manera él describía su cargo pues como la ayuda, o sea, lo que él aportaba de valor a Apple es que trataba de armonizar la interfaz de usuario y el proceso de diseño industrial, que es algo que veremos
también a lo largo de la presentación, que va a ser constante. Bueno, y ya saltamos un poco a la actualidad, cuando pues, empiezan a naturalizarse términos como usabilidad, interacción, arquitectura de la información, interfaces gráficas, interfaces de usuario. Y a un punto en el que vemos muy difícil pues pensar en el desarrollo de productos y servicios al margen del ejercicio de la experiencia de usuario, ¿no? ¿Y hacia dónde va esto? Bueno, aquí ya planteo yo una serie de hipótesis sobre cosas sobre las que se está trabajando y en los que, bueno, sectores en los que el diseño de interfaz pues, seguramente va a ser importante y relevante, y que son campos muy novedosos o no tanto. Por ejemplo, el First Mobile al final es un diseño que primero parte del móvil para luego desarrollarse al resto de servicios. Las GUI, que son interfaces conversacionales. La interfaz natural de usuario, que es bueno, un tipo de relación que trata de emular los gestos humanos. Los wearables, que son pues estos relojes inteligentes, todo tipo de gadgets, esos son wearables y necesitan una interfaz completamente diferente pues, a un PC o a un móvil o tal. Cuestiones de realidad aumentada, como veis en el GIF de aquí. Aquí os dejo también un enlace a una cosa que yo creo que es muy interesante, que es una tecnología que utilizaron junto con la gente de Unreal Engine en la producción de la serie de Mandalorian, que si tenéis algo de interés, pues está muy chulo. Bueno, vamos a acercarnos un poquito más y a entrar un poco más en materia y ver qué es esto del UX. Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cuáles son las bases, y ahora vamos a pensar en el por qué, ¿no? En por qué hacemos UX. Bueno, aquí os dejo algunos datos. Sabemos que el 61% de los usuarios internautas pues abandona una página web si no es capaz de encontrar lo que busca de manera rápida y eficiente, que un e-commerce bien optimizado y con un buen UX pues registra ventas del 70% por encima y que aumentan en crecimiento en torno a un 30%, que cada euro invertido en UX tiene un ROI, un retorno de inversión de entre 2 y 100 euros. Y bueno, los beneficios al final pues son en una compañía pues eres capaz de reducir costes en desarrollo, de dar solución a problemas concretos de las personas y de los usuarios, fidelizar a estos usuarios ofreciendo credibilidad y confianza en la marca, mejorar el retorno de inversión, como decíamos antes, diseñar productos que son competitivos porque están ubicados en un contexto y en un marco y se entienden, entienden cuál es la competencia con la que trabajan, y diseños seguramente más disruptivos y más innovadores por la propia metodología que vamos a ir viendo. Bueno, el buen UX, como decíamos antes, como decía Don Norman, casi idénticamente a esto, tiene que navegar entre tres tensiones, ¿no? Entre las necesidades de tu usuario, que es seguramente la principal tensión, entre los objetivos de negocio y entre las limitaciones técnicas y humanas. Y entre estos tres conceptos hay que intentar sacar adelante un producto que aúne estas tres tensiones. ¿Cómo son los procesos de UX? Bueno, aquí veis una gráfica que visualmente parece muy compleja, pero en realidad es visualmente muy explicativa, que nos ubica un poco cuáles son las diferentes etapas y cuáles son los diferentes campos que va tocando el UX. Veis que empieza desde una cuestión muy básica,
básica, muy estructural, muy de arquitectura del dato, del estudio de las necesidades puras del usuario, y sobre eso pues va construyendo funcionalidades concretas, va construyendo interacciones interesantes, va estructurando esa información que tienen registrada y almacenada y dándole forma. Siguiente capa, empiezas a darle términos visuales, y finalmente acabas con un producto que visualmente es óptimo y que además tiene todas estas capas de trabajo que nos permiten estructurar. Esto es algo que ha ido siendo necesario conforme ha ido avanzando la web, que al principio pues nació como un espacio de información básicamente, pero bueno, se ha ido convirtiendo en un servicio tecnológico mucho más avanzado, ¿no? Y os preguntaréis de dónde viene la gente que trabajamos en UX, cuál es el background de esa gente. Bueno, la verdad es que es un campo que engloba muchísimas disciplinas. Al final es un poco holístico, si queremos decirlo. Pues desde aspectos de ingeniería, como veíamos, accesibilidad, antropología, ciencias cognitivas, por supuesto, diseño de comunicación, escritura, estás trabajando con información escrita, diseño gráfico, porque tienes que tener estas capas visuales, el diseño de interfaz, arquitectura de la información, cuestiones de marketing, en fin. Como veis, es un campo muy amplio, ¿no?, el que abarca. Aquí os dejo algunos ejemplos a modo un poco de broma de desfases que se pueden producir cuando no diseñamos en base a estos términos, ¿no? Cuando diseñamos pensando en el producto final sin pensar en los intermediarios y en quién va a utilizar, ¿no?, este producto, y podemos acabar pues teniendo experiencias un poco desconcertantes. Y bueno, tampoco tenemos que olvidarnos nunca de que no conocemos a los usuarios. Ninguna empresa conoce a sus usuarios, y si conoce a sus usuarios, no conoce a sus usuarios de mañana, de inmediatamente mañana. Es decir, siempre hay que estar pendiente de cómo están empleando estos usuarios tu servicio, porque puede arrojarte, pues bueno, resultados un poco desconcertantes. A fin de cuentas, de lo que se trata es de pensar de una manera estructurada en cómo hacer nuestros servicios y productos un poco más amables y que nos hagan la vida un poco más sencilla, ¿no? Vale, vamos a entrar ahora ya en la parte más metodológica. No sé si alguno o alguna habréis escuchado hablar de Design Thinking o de las metodologías ágiles, pero es algo que está bastante interrelacionado con UX y que se utiliza dentro de UX mucho. Design Thinking es una metodología de diseño que lo que trata es de utilizar las herramientas de un diseñador para alinear de nuevo estas tres tensiones que veíamos antes, de las necesidades de las personas, las limitaciones tecnológicas y los requisitos de negocio. Y lo hace mediante una serie de etapas pautadas, estructuradas y establecidas en el tiempo, que tienen capacidad de iterar y de volver sobre sí mismas, ¿no? Pues un ejercicio potente de empatía, de definición, de ideación, de prototipado, de testeo. Lo vamos a ver. En la fase de empatía, pues de nuevo vemos la herramienta de la que os hablaba al principio, con la que me presentaba, que es este user persona, que es una herramienta en la que aglutinamos buena parte del trabajo de investigación que hemos hecho sobre nuestros usuarios, donde tenemos que detectar pues, cuáles son sus motivaciones, sus necesidades, sus aspiraciones. Una vez que hemos hecho esta fase de recogida de datos, de empatía, pasamos a la fase de definir
sobre estos datos, de aglutinar, de organizar, de sintetizar, de estructurar todo lo aprendido. Una vez pasada esta fase, en todos estos os voy dejando también enlaces a cositas por si queréis ampliar. Pasamos a una fase mucho más colaborativa, que es la fase de ideación, donde pues, todos estos datos ya estructurados y tal empiezan a proyectar algunas ideas quizá muy disparatadas, quizá absolutamente irrealizables, quizá muy prácticas, quizá, bueno, esta fase de nuevo vuelve a ser una fase en la que recogemos mucha información, quizá más de la que necesitamos, pero nunca se sabe dónde vas a encontrar inputs e insights necesarios o interesantes, ¿no? Entonces, esta fase es muy generativa. Y ahora vamos a la fase de prototipado, que es la que vamos a trabajar un poco en la práctica, donde todas estas ideas pues, se aterrizan un poco, empezamos a ver exactamente de qué estamos hablando, tomamos decisiones, decimos esta idea puede concretarse de esta manera, creo que la mejor manera de llevar a cabo tal servicio pues puede tener estas características y a partir de aquí empezamos a generar un pequeño prototipo con el que posteriormente testeamos y comprobamos si nuestra hipótesis pues está validada, si estábamos efectivamente y las soluciones que hemos ofrecido atienden a los problemas que habíamos detectado o si nos hemos equivocado de plano, que también sucede. Vale, Atomic Design, aquí vamos a entrar en la parte más de UI, esto tiene que ver con lo que vamos a hacer en la práctica y de hecho tiene mucho que ver, ahora lo veréis. Es una metodología de diseño que lo que trata es de optimizar el trabajo entre diseño y desarrollo, ¿no? De reducir las inconsistencias en cuanto a diseño y de ir produciendo, como vemos aquí, de manera sistemática, mediante pequeños elementos que se van anidando unos dentro de otros, pues acabar diseñando productos complejos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Esto sería más o menos el material design, ¿no? O sea, el Atomic Design. Donde estamos diseñando en un principio iconos, textos, tomando decisiones de color, tomando decisiones de forma. Posteriormente las convertimos en elementos que todavía no son funcionales dentro de una estructura. Inmediatamente después las convertimos en esto que llamamos moléculas, que son la congregación de varios átomos de elementos, y posteriormente en lo que se llaman organismos, que al final pues son, como decíamos, estructuras que tienen anidado un montón de trabajo de diseño que se ha ido haciendo de manera sistematizada. Perdona, Guille. Sí. Por avisarte, son las 10:30, ¿vale? Pues estoy en la última diapositiva, o sea que perfecto. Vale, perfecto. Yo creo que vamos a irnos ya a la práctica. Como digo, os dejaremos la presentación para que la tengáis, para que podáis ampliar un poquito y a quien le interese, quien tenga algún tipo de duda, pues ya sabéis que podéis escribirme para cualquier cosa. Vale, vamos a irnos, os tengo que pasar este enlace, que es con el que vamos a desarrollar la práctica. A ver. ¿Dónde tengo el chat? Aquí. Vale, a través de este enlace vais a acceder a un archivo que es sobre el que vamos a trabajar. Lo único que tenéis que hacer, si tenéis ya el usuario de Figma generado y tenéis descargado el plugin que os habían pasado, el de Unsplash, lo único que tendréis que hacer
es clicar sobre duplicar, de manera que este documento se os carga en vuestro propio display de trabajo y podéis ya trabajar libremente sobre él, ¿vale? La idea es que lleguemos a esto. Esto es un pequeño prototipo de una aplicación que todo el mundo conoce, que si le damos aquí vamos a ver que es un prototipo completamente funcional, con sus diferentes partes. Podemos ir navegando entre las diferentes fotografías, los diferentes usuarios. Bueno, la idea es que lleguemos hasta aquí. Para ello, vamos a tener aquí a la izquierda, bueno, os voy a explicar un poquito de la interfaz de Figma, porque entiendo que habrá muchos y muchas que no la hayáis visto. Es muy sencillita en primer término, así de primeras parece muy sencilla, luego se va complejizando y se va desarrollando, pero de primeras es como muy amable. Veis que aquí tenemos la herramienta de flecha, una herramienta de escalado, la herramienta de frame que corresponde un poco a las mesas de trabajo de Photoshop, Illustrator, todo el mundo Adobe, una herramienta de formas, la pluma, que si conocéis un poco pues algún tipo de programa vectorial, pues os será muy familiar. Herramienta de texto, la manita que es simplemente para moverse y esto que es una herramienta para comentar. Aquí a la izquierda vamos a ver cómo se despliegan nuestros elementos. Vamos a ver cómo, aquí veis que tengo yo la pantalla de Home y la pantalla de historias, que dentro de cada una de estas vamos a tener anidado esto que veíamos antes en Atomic Design con cada uno de los elementos, ¿veis? Que van conformando estas moléculas de las que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a extraer estos componentes? Pues los vamos a extraer de esta pantallita de aquí, de componentes, donde os he dejado estos elementos ya un poco preestablecidos para que podamos diseñar más o menos rápido. Entonces yo creo que nos vamos a poner con ello. Lo vamos a hacer en la pantalla de práctica, que es una pantalla que os he dejado en abierto, sin nada. Por aquí seguís pudiendo moveros, o sea, podéis ir adelante y atrás para consultar alguna cosa y aquí para recoger elementos, ¿no? Pero vamos a irnos a la parte de práctica y vamos a empezar. Ahora os iré explicando un poco esta parte de aquí de la derecha, que es un poco la madre del cordero de todo Figma. Vale. Nos vamos a ir primero a Frame y veis que aquí ya nos empieza a aparecer información. Vamos a seleccionar, en este caso, los elementos están diseñados para una pantalla en Android de 360 x 640, es una pantalla pequeñita, pero en principio lo vamos a diseñar sobre esto. Vamos a generar nuestro primer frame de trabajo. A este frame vamos a llamar Home. En efecto va a ser nuestra Home. Y vamos a empezar a traernos elementos, ¿no? Vamos a empezar por la primera interfaz, que no tiene que ver con Instagram, que tiene que ver con ese espacio de información y navegación que tiene Android, que son estos dos componentes, tanto la barra de estado como la barra de navegación de Android, y nos las vamos a llevar a nuestra práctica. Para eso, pues como en casi cualquier programa, hacemos Control-C, nos lo arrastramos aquí y hacemos Control-V. Si estamos posados encima del frame, ya se nos van a ubicar. Como yo estaba fuera, veis que aunque estén aquí ubicados, están fuera. Aquí lo podemos ver cómo están fuera de mi home. Entonces lo que tengo que hacer es arrastrarlos e incluirlos y meterlos dentro. Ahora ya los tengo anidados dentro de la home. Si yo oculto la home, pues me oculta todo. Bueno, ¿dónde va el primer elemento? Pues el primer elemento, que es nuestra barra de estado, va evidentemente arriba y va a estar permanentemente mostrada. Nuestra barra de navegación de Android, exactamente igual, abajo. Ya tenemos nuestra estructura Android.
Volvemos a nuestro panel de componentes y vamos a pasar al siguiente. El siguiente es esta molécula que tiene varios elementos. Volvemos a hacer Control-C. Nos vamos a la práctica, pinchamos encima de Home y nos la llevamos. Bueno, se nos ha colocado justo encima. No pasa nada. Tenemos la posibilidad de arrastrarla. Veis que aquí en Figma vamos a tener estas ayudas que nos indican cuando un elemento está colisionando con otro y a cuántos píxeles está. Incluso podríamos ampliarlo seleccionando ambos píxeles y saber a cuántos píxeles dejamos cada uno de los elementos. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se organizan estas moléculas para verlo bien. Vemos que dentro de esta molécula del header de Instagram tenemos nuestro logotipo de Instagram, por supuesto, y tenemos una especie como de panelito de acciones donde lo que tenemos son tres botones que nos llevan a una acción diferente y que nos muestran diferentes acciones. Si alguien tiene algún tipo de duda o me pide que repita algo, os pediría que me paraseis sin ningún problema, porque yo voy a un ritmo quizá un poco veloz, entonces si alguien necesita que vaya un poquito más lento, me lo decís y sin problema, ¿vale? Vale, como decía, este elemento se nos ubica aquí. Atención porque tenemos de repente dos cositas que antes no aparecían, que es una característica de fixed, que es fijado, y una característica de scroll. ¿Vale? Esto implica que son elementos que cuando nosotros hagamos un desplazamiento con el dedo, cuando hagamos un swipe con el dedo en el móvil, estos elementos subirán hacia arriba, es decir, están fijados dentro del scroll. Para ello, para que no sea así, porque son elementos que siempre van a estar mostrándose en pantalla, debemos irnos a esta parte de aquí, a la sección de constraints, y aplicarle un fixed position when scrolling, que lo que significa es básicamente lo que os acababa de decir. Ahora lo vamos a ver de todas maneras, ¿vale? Si yo dejo, vamos a dejar esta barra de estado para que veamos el ejemplo, ¿vale? Si yo dejo la barra de estado y me voy a probar mi prototipo, veis que aquí están todos fijados. En el momento en el que yo me muevo, claro, no me puedo mover porque no tengo más elementos debajo, ¿vale? Pero si yo amplío esto, ¿vale? Si yo me muevo, ¿veis? Esa barra va a desaparecer y nosotros no queremos que desaparezca. Entonces, por esto le aplicamos un fixed one position. Todo esto son términos que tienen que ver con el prototipado a posteriori, que veremos. ¿De acuerdo? Nos volvemos a componentes. ¿Y qué va ahora? Bueno, pues ahora va las historias, si no me equivoco. Las historias nos podemos llevar a estos tres elementos. Copiamos. Nos vamos a la práctica. Y yo creo que vamos a hacer una caja de como 360, que es el ancho de nuestra pantalla, por 8 por 10 de altura, 80. Bueno, este va a ser nuestro delimitador donde se van a ubicar nuestras historias. Nos acercamos para fijarnos a cuánto está del anterior elemento y lo posicionamos completamente pegado, ¿vale? Vemos que está a 0, comprobamos todo bien y nos pegamos nuestras tres historias que aquí teníamos. Vale, esta primera historia vamos a ver también que dentro de los componentes tiene aquí ocultas algunas cosas, que son componentes que nos van a permitir convertir esta historia en otro tipo, otra tipología de partícula, ¿no? Son partículas que van a formar parte de un organismo y que cada una va a tener diferentes características. Todos parten de átomos muy parecidos, daros cuenta un poco de cómo se va desarrollando la metodología. Vale. A este div de aquí le vamos a quitar este color gris para poder ver nuestros elementos. Para eso nos vamos aquí, al campo de field, de relleno.
Y le aplicamos directamente un blanco. Vale. Vamos a colocar otro elemento. Seleccionamos los tres. Nos vamos aquí a las herramientas de alineado. Las alineamos. Seleccionamos también nuestro delimitador. Alineamos. Vale. Y ahora vamos a utilizar una herramienta que es bastante potente, que se llama Auto Layout. Y lo vamos a tener... Vamos a ver. Seleccionamos 1, 2, 3. Vale. Y lo vamos a tener aquí, ¿de acuerdo? En el momento en el que seleccionamos nuestros componentes, le podemos dar... esto es la retícula. Le podemos dar una característica de autolayout. El autolayout lo que va a hacer es organizar nuestros elementos de manera que podemos establecer cuál es la distancia entre estos elementos, cuál es la disposición, podemos de alguna manera trabajar con ellos de una manera mucho más ordenada. Vamos a hacer que este frame de nuestros componentes se ajuste a esta caja que teníamos aquí detrás, que va a ser nuestro delimitador. Entonces, vamos a tratar de hacerle parecer exactamente igual que nuestro componente de debajo. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí a 360 y a 80. Este frame que nos servía antes de guía, ahora ya no lo necesitamos porque ya lo tenemos ubicado en el frame. A este frame le vamos a llamar Stories. Y le vamos a aplicar así. Vale, veis que en las características del autolayout tenemos organización en vertical y organización en horizontal. Si yo selecciono un componente de aquí y le doy a Control C, Control V, me va a duplicar en horizontal ese componente todas las veces que yo quiera. Si yo esto lo cambio y lo pongo en vertical, me los organiza en vertical, de nuevo con las características de las que hablábamos. Yo creo que de distancia entre las historias le vamos a dar 8 por 2, 16 puntos. Yo creo que está bien. Y seguramente vamos a hacer primero una grilla, una retícula para organizar nuestros elementos. Para eso nos vamos a ir aquí y vamos a establecer, veis que nos sale aquí una cuadrícula. Yo quiero columnas y estas columnas yo creo que las voy a establecer con un margen de 16 y de 20. 20 está bien. Vale. Bien, ahora ya veis que tenemos como elementos de composición que nos van a permitir estructurar, ordenar nuestros elementos, o sea, nuestros componentes mejor. Vale, para que esta historia se ajuste a nuestra línea de composición, acordaros que le hemos dado 16 de margen, 16 puntos. Bueno, pues si yo me voy aquí y le aplico 16 puntos, efectivamente nos desplaza 16 puntos por el margen izquierdo, que es justamente lo que necesitábamos. En el margen derecho nos da un poco igual, porque en el margen derecho tenemos todos estos elementos que se muestran aquí arriba. Aquí tenéis una característica de los frames, que es que te muestren solamente lo que tienen dentro o te permitan ver lo que hay fuera. Vale, ya tenemos el componente de los stories. Nos volvemos a nuestra lista de componentes y nos vamos a las tarjetas. Veis que aquí las tarjetas ya son organismos bastante más complejos, ¿no? que tienen mucha información. Pegar una tarjeta, meterla dentro de nuestro frame y vamos a ajustarla aquí. Vale, yo creo, si no me equivoco, vamos a revisar un momento. Vale, nuestro prototipo tiene aquí vamos a quitar las grillas. Para quitar la retícula, el atajo es Control Alt 4.
Con esto mostramos y ocultamos nuestras brillas. Vale, vamos a ver que aquí este componente tiene aplicado un efecto de sombra arrojada que vamos a intentar emular, ¿vale? Para eso nos vamos aquí, nos vamos a efectos, ponemos drop shadow. Ah, vale, ¿qué ocurre? Que de momento nos está arrojando la sombra dentro de cada uno de los componentes. ¿Y esto por qué es? Porque nuestro frame, el que contiene los componentes, el frame de stories, no tiene relleno y por tanto, al ser transparente, no va a arrojar sombra. Así que lo que tenemos que hacer es darle un relleno, ¿de acuerdo? Vale, esta sombra es muy potente ahora mismo, entonces yo creo que para editarla, yo creo que le vamos a dar un blur de 2 y desplazamiento de 2. Y yo creo que una transparencia con un 10% nos vamos a ir bien. Vale, no hay que ser muy animal con los degradados y con todo este tipo de elementos porque en lugar de ayudarnos, al final nos pueden generar algo de ruido. Vale, veo que mi degradado se queda muy ajustadito aquí. Eso es porque mi frame tiene la misma altura que mi componente de usuario. Entonces vamos a darle un poquito más de tamaño hacia abajo. Vamos a darle, le teníamos en 80, pues vamos a darle 8 por... vale, ahí ya tenemos una cosa un poco más ordenada, ¿de acuerdo? Vale. ¿A cuánto vamos a poner nuestro usuario, o sea, nuestra tarjeta de este componente? No lo pegamos directamente, ¿no? Porque tenemos que dejar un poco de aire entre los elementos. Bueno, pues lo vamos a desplazar. Si seleccionáis Shift y flechitas, vais a ir bajando un número determinado de píxeles. Yo lo tengo establecido en 8 porque solemos trabajar sobre 8 por una cuestión de optimizar bien luego entre pantallas, es decir, que cuando vayamos a pasar a otros dispositivos, pues estas pantallas funcionen bien. Y para eso la base en 8 píxeles nos ayuda mucho. Entonces yo lo tengo establecido en 8, pero se podría tener de otra manera. Vale, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, y es establecer un frame que nos permita tener más elementos de los que se muestran en pantalla. Esto es fundamental sobre todo para una cosa. Vamos a ver aquí unos cuantos más. Fundamental para una cosa, como digo. Para que a posteriori tengamos este scroll, para que veamos todos estos elementos, tienen que estar fuera de la pantalla. Entonces, por eso estamos agrupándolos. Ahora lo que necesitamos son un montón de tarjetas agrupadas hacia abajo. Así que, de nuevo, vamos a hacer que este componente de aquí se convierta en un frame más. Lo vamos a meter dentro de un frame y le vamos a aplicar la condición vertical, ¿vale? A este frame le vamos a llamar scroll down. Va a ser nuestro elemento de scroll vertical. Y ahora cogemos nuestra tarjeta de usuario, hacemos control C, hacemos control V y debería haberse mostrado. ¿Por qué no se está mostrando? Nos está mostrando porque estoy duplicando todo el frame de scroll down. Y lo que tengo que duplicar es mi tarjeta de fotografía, ¿vale? Selecciono control C, control V, control V, control V, control V, control V, control V. Duplico todos estos elementos y le vamos a dar una pequeña separación a estos elementos entre cada una de las tarjetas. Nos viene a 9, a darle a 10, yo creo que está bien. Vale. Yo creo que ya tenemos todos estos elementos ubicados. Me falta. Claro, me falta el tab bar, la barra de navegación propia de Android, la que nos va a permitir movernos entre los diferentes
entre las diferentes pantallas de Android. Este va a ser otro componente que se va a ubicar, como veíamos antes, dentro del campo de los componentes fijados. Entonces seleccionamos nuestra home, arrastramos nuestro componente y ubicamos justamente encima de la barra de navegación. Vale, cuidado porque, si no me equivoco, efectivamente, este componente se nos ha metido. ¿Veis? Tenemos que estar muy pendientes de esta parte de aquí de la izquierda, porque este componente se nos ha anidado dentro de esta tarjeta de fotografía, que a su vez está anidada dentro del scroll down, y nosotros no queremos para nada esto. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarlo, dejarlo fuera. Vamos a ser bien ordenaditos con esta parte de aquí para poder ver exactamente qué es lo que está pasando y dónde estamos dejando cada uno de los elementos. Ahora mismo la tab bar está sin la propiedad de fijado. Se la colocamos y ya salta arriba, donde los componentes están fijados. Vale. Bueno, aparentemente tenemos más o menos replicada la home de Instagram, ¿no? Entonces vámonos a ver directamente nuestro prototipo, a ver qué nos muestra. Bueno, nos muestra un wireframe de Instagram en baja resolución, sin contenido todavía, bastante bien realizado. Vamos a andar. Si hacemos así, no podemos hacer scroll. Mira que habíamos ubicado los elementos. ¿Y por qué no podemos hacer scroll? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Y es esta sección de aquí. Aquí Figma separa componentes en componentes de diseño, son todos estos sobre los que hemos estado trabajando ahora, componentes de prototipado, que es lo que vamos a ver ahora, y una inspección que está destinada a la gente de desarrollo y que arroja pues, características de CSS, incluso alguna cosita de HTML, pero vamos, principalmente todas las características en CSS y el posicionamiento, tal. Bueno, nos vamos a prototipado, a prototype. Y aquí vamos a ver que podemos aplicarle a este componente de aquí, al de Stories, una característica en Overflow Behavior, que es cómo se van a comportar estos elementos dentro del prototipado. Bueno, aquí lo tenemos ubicado como que no hace scroll. Si le tenemos aplicado que no hace scroll, pues evidentemente no lo hará. ¿Qué tipo de scroll queremos que haga? Pues queremos que haga un scroll horizontal. En este caso es un carrusel. Entonces vamos a aplicarle el scroll horizontal. Y a este scroll down, ¿qué le vamos a aplicar? Pues le vamos a aplicar un scroll vertical. Pero atención, fijaros que nos ha salido aquí una pequeña alarma. ¿Y qué dice esta alarma? Que para que el scroll funcione de manera adecuada, tiene que ser más pequeño que el componente que vas a scrollear. Y aquí tenemos un componente que ocupa todo lo que tenemos. Y le tenemos que dar el marco en el que se va a mostrar. Y ese marco no es más que nuestra pantalla. Así que subimos este tirador hasta ajustarlo a nuestra pantalla. Ahora nos vamos a acercar para ajustarlo bien. Y lo ajustamos a la pantalla. De esta manera, veis que ya nos ha desaparecido ese aviso y vamos a tener... Ajá, vale. Ahora vamos a ver qué cosas están fallando por aquí. ¿De acuerdo? Pero veis que ya nos funciona el scroll y qué cosas nos están fallando por aquí. Vale, vamos a ver. Nos volvemos a la sección de diseño. Y vamos a ver que este elemento, ya sé por qué es. El elemento de Stories, que está ubicado encima, le tenemos ubicado en la parte de la izquierda por debajo. Entonces, el scroll va a pasar por encima. Así que lo que tenemos que hacer es ubicarlo encima. Luego también vamos a comprobar que estos elementos tengan relleno, que sí que los tienen. Porque si fuese transparente, al subir y al mostrarse, aparecería por aquí todos estos elementos. Fijaros, este no tiene relleno.
Este no tiene relleno y eso va a suponer que cuando yo hago scroll, veis que ahora sí que funciona bien, pero va a mostrarse ahí, arriba, porque no tiene relleno. Entonces, nos vamos a esta parte y le aplicamos un relleno en blanco. Ya hemos solucionado nuestros problemas. Ya tenemos un prototipo más o menos funcional. Y ahora vamos a darle estilo, a darle forma, a darle contenido, ¿no? Y para eso vamos a utilizar un plugin que podemos llamar a este plugin haciendo control P. Al hacer control P nos sale esta barra de búsqueda. Aquí vamos a poner Unsplash. Vamos a abrir nuestro plugin de Unsplash. Y desde aquí vamos a tener, no sé si conocéis la página de Unsplash. Unsplash es una página de fotografías libres de derechos que se pueden utilizar para todo este tipo de elementos. Vale, ahora vamos a ver cómo aplicamos fotografías a cada uno de estos componentes. Tiene que ver de nuevo con ser ordenados. Es decir, si tenemos todos nuestros elementos bien estructurados, nos va a resultar bien fácil. Si nos ponemos encima de nuestro componente que parece una tarjeta, miramos aquí y en realidad estamos sobre el scroll down. Así que hacemos doble clic. Y ahora sí, efectivamente, nos hemos ido al frame 7, que es una de nuestras tarjetas. Pero dentro de este componente se muestran muchas cosas. Se muestran los likes, se muestran los comentarios, se muestra el usuario, se muestra un thumbnail de una miniatura del usuario, se muestra un menú hamburguesa. En fin, tenemos muchos componentes y no queremos que se aplique la fotografía sobre todos ellos, sino que queremos que se aplique sobre el campo de la fotografía. Así que volvemos a hacer doble clic y nos vamos a este frame, que aquí ya sí es la foto. Pero fijaros que también tiene otro componente. Estos son, ahora os lo explico, vamos a bajar hasta aquí, esta sí que es la foto, y le vamos a aplicar pues una fotografía de naturaleza random, ¿no? De acuerdo, ya tenemos bien ubicado esto. Estos elementos, vamos a centrarnos, me voy a ir a los componentes y lo vamos a ver mejor en componentes. Estos elementos que se llaman signifiers son los que nos muestran de alguna manera que tenemos un proceso interactivo detrás de este elemento. Es decir, si yo veo 1 de 3, entiendo que se me está mostrando 1 de 3 y que por tanto hay cosas por mostrar. Así que intuyo que hay algún tipo de interacción. ¿Y cómo sé qué tipo de interacción hay? Bueno, para eso está este elemento de dots que está ya convencionalizado, que lo que nos muestra de alguna manera es un carrusel con varios elementos. Y entre estos dos signifiers somos capaces de entender que en esta publicación en concreto tenemos varias publicaciones que nos van a hacer un carrusel. Este tipo de partes de los componentes son bien importantes porque son las que hacen que nuestros productos se comprendan, se entiendan de primeras y no tengas que venir con aprendizaje previo o tengas que tener una curva de aprendizaje muy compleja sobre tu servicio. Entonces hay que pensarlos bien para que se muestren y guíen bien a los usuarios. Vale, vamos a aplicar también dentro del thumbnail del usuario, nos vamos a ir a la parte de Portrait y vamos a aplicar... Ajá, algo está fallando. ¿Por qué algo está fallando? Estamos encima de Portrait. A ver, un momentín. Estamos dentro del thumbnail, estamos dentro de Portrait y ahora debería... Ah, vale, vámonos aquí. Bien, de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que tenemos nuestro relleno, las fotografías funcionan como relleno y lo vamos a tener aquí mostrado. Tenemos nuestro relleno de imagen, que lo tenemos aquí indicado, y tenemos un ojito apagado. Eso quiere decir que teníamos aplicada la opción de ocultar el contenido. Así que ahora lo mostramos y ya tenemos a nuestro usuario ahí. Este elemento que es el relleno anterior lo podemos quitar. Y vamos a ir haciendo un poco esto con todos los elementos. Vamos a repetirlo. Aquí vamos a poner alguna plantita.
y vamos a poner algo de color. Vale. Por ejemplo. Y yo creo que esta es la última. Vale, ahora quiero que veamos cómo hacer este carrusel horizontal que nos está indicando nuestros signifiers. Nos están diciendo que aquí hay 3 fotografías, sin embargo nosotros solamente hemos cargado una. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a meternos dentro de nuestro elemento, de nuestro frame 7, ¿vale? Y vamos a irnos, nuestro frame 7 no tiene auto layout. ¿Por qué? Porque no lo necesita. A ver. Desde aquí. Lo que tenemos que hacer es básicamente lo mismo que hemos hecho en el resto de elementos. Generar un auto layout que nos permita tener una batería de contenido y en esa batería de contenido aplicarle luego un scroll. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a descomponerlo. Aquí tenemos nuestros comentarios, nuestras acciones, la fotografía. Vale, yo creo que en la fotografía le podemos aplicar un layout. No, la fotografía no va a ser, porque si se lo aplicamos en la fotografía nos va a dar problemas. Vamos a hacerlo directamente en el frame, yo creo. No, en el frame no, porque en el frame nos haría... hay que pensarlo bien. Si hacemos un carrusel con todos... Imaginaros que estamos haciendo un carrusel así. Pues nos estaría mostrando también todos estos elementos y en realidad nosotros lo único que queremos es que nos muestren las fotografías, así que donde tenemos que generar el carrusel es en este elemento. Vamos a acabar con estos frames que nos deja por aquí sueltos. Vale. Y nos vamos a ir a la parte de foto y aquí vamos a aplicarle un frame y a este frame le vamos a dar auto layout. Vale. Vamos a ver lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Tenemos anidada nuestra fotografía con los signifiers de los que habíamos hablado dentro de un componente que se va a llamar, lo podemos llamar carrusel. Y dentro de este carrusel vamos a aplicarle la característica de organización horizontal. Vamos a irnos a la foto y vamos a duplicar nuestro contenido. Bueno, eran 3, no 4. Este va fuera. Vamos a borrarlo bien. Nuestro último. Vale, ahora tenemos ya 3 fotografías. De estas 3 fotografías vamos a cambiar de nuevo el contenido de estas fotografías. Bien. Aquí nos volvemos a meter. Fijaros siempre que descargamos, o sea, que bajamos hasta la capa de foto para que se aplique allí. Aquí vamos a poner una de comida. Vale, ¿qué está ocurriendo aquí que no ocurre en Instagram? Bueno, que estos elementos están separados por unos márgenes de píxeles que nosotros no vamos a querer. Instagram no funciona así. Entonces, como habíamos visto antes, que nos permitían mover entre elementos, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Tenemos 10, en realidad lo que queremos es tener 0 píxeles entre cada uno de estos elementos. Y para hacer que estos elementos de nuevo vuelvan a poder hacer scroll, pues nos vamos a Prototype y a este elemento, acordaros que la caja, el frame donde se va a mostrar nuestro carrusel tiene que tener menos tamaño que los elementos, en concreto el de nuestra pantalla. Así que lo dejamos así y le aplicamos un scroll horizontal. Vale, vamos a ver cómo va nuestro prototipo. Seguimos teniendo
nuestro scroll vertical aplicado, con nuestras fotografías ya aplicadas. Y vamos a ver este. ¡Ajá! Bueno, ya tenemos una de las tarjetas con un scroll horizontal y ya tenemos aquí a nuestros usuarios. Bueno, vamos a terminar de darle un poco de forma y estilo a esto. Volvemos a llamar al plugin. Wait. Vale, ¿qué me ha pasado aquí? Pues justamente lo que os estaba hablando, que si yo no bajo hasta el nivel concreto en el que quiero aplicar la fotografía, me la va a aplicar allí donde ve, en este caso, pues todo el frame de mi usuario. Entonces, tengo que bajar hasta el avatar. Aquí, venga, vamos a aplicar un usuario concreto. Este va a ser nuestro perfil principal, así que tendremos que utilizar también esta fotografía, que la tenemos aquí, ¿vale? Vamos a copiarla. La tendremos que usar también en el otro lugar donde se muestra el thumbnail de nuestro usuario, que es aquí, ¿vale? Entonces aquí le vamos a aplicar un relleno, desplegamos esto, le decimos que sea un relleno en imagen y le pegamos nuestra imagen. No nos la ha cogido. A ver, un momento. Control V. No, pero ahí me está cogiendo todo el elemento. Yo quiero que me coja solamente la fotografía. De aquí. Aquí tengo que poder copiar directamente y aplicarla. No me va a dejar. Bueno, mira, pues vamos a hacer una cosa. Como ya lo tenemos metido, este elemento tiene 25 por 25, pues a este mismo le aplicamos 25 por 25. Y este nos lo cargamos. Bueno, ya está. Ya tenemos nuestro thumbnail de usuario. Vale, vámonos a la parte del siguiente usuario. Vamos a poner aquí otra story de esta chica. Vamos aplicando, como veis, de manera aleatoria. Al final estos prototipos para lo que sirven es para que entendamos bien cómo funciona la aplicación, para que si se los damos a un usuario que va a hacer un testing, pues pueda navegar o encontrar o realizar alguna de las tareas que le solicitemos y nos arroje información, que pues ver si no está entendiendo que aquí hay un scroll o si no está detectando que puede navegar por diferentes partes de la aplicación. En fin, al final lo que vamos es viendo dónde están los pain points de nuestro servicio para ir haciendo incrementos y mejoras dentro del producto. Vale, si no recuerdo mal, este iconito de añadir story suele venir en un azul tal que, a ver, voy a mover esto, y así yo creo, más o menos. Vale. También tenemos el famosísimo degradado este de Instagram que tienen aplicado aquí, ¿vale? Y que lo vamos a tener en componentes. En componentes hay una parte... Ah, mira, aquí tenía yo el color. Vale. Este relleno es, como veis, un degradado de 3 colores corporativo de Instagram, que es el que tenemos que aplicar. Para aplicar esto, vamos a hacer Control-Alt-C, de manera que vamos a copiar el estilo de esto y lo vamos a aplicar sobre nuestros componentes. Vamos a cerrar un momentín Unsplash y vamos a centrarnos no en nuestro avatar, sino en el componente gradiente. Y hacemos Control-Alt-V y ya tenemos aplicado el degradado. Podemos hacer lo mismo en cada uno de ellos. Vamos a intentar seleccionar varios de golpe. Seleccionamos uno, pinchamos control y seleccionamos el siguiente. Así podemos seleccionar
todos los gradientes de nuestros componentes, eso es, control V, y ya le aplicamos ese estilo. Bueno, empieza a verse esto pues más real. Vamos a terminar de aplicar aquí. Voy a llamar Splash. Este es un thumbnail de usuario, así que le aplicamos un usuario. Vamos a volver a tener el mismo problema que antes, porque esta característica de aquí es una característica heredada seguramente de la carpeta de componentes. Seguramente es algo que nos vamos a encontrar en cada uno de estos componentes. A ver. ¿Veis? Aquí exactamente igual tenemos oculto un usuario. Bueno, esto es porque yo al hacer pruebas pues seguramente habré arrastrado alguna de las imágenes y luego la he ocultado. Así que cuando lo uséis, acordaros que aquí tenemos que mostrar nuestra imagen. De nuevo, sustituimos aquí. Vamos. Esto, si lo hubiésemos, o sea, yo lo he ido haciendo de manera pautada para que vayamos viendo todos los procesos, pero esto podríamos replicarlo muchas veces desde un solo componente al que le hemos dado ya características y estilo y replicarlo y luego aplicarle diferentes fotografías de manera aleatoria o si tenemos fotografías reales de producto, pues muchísimo mejor. Siempre es mucho mejor trabajar con contenido real que con contenido ficticio. Al final, bueno, aquí estamos hablando de una red social, el contenido va a ser muy variado, pero imaginaros que estamos hablando de, no sé, de una aplicación de tartas, de comida, y aquí se están mostrando bosques y historias. Bueno, pues no parece lo más idóneo. Sobre todo para entender la aplicación a la hora de hacer un testing. Bueno, yo sigo por aquí aplicando fotografías para que esto se vaya viendo un poco más completo. Vamos a duplicar también este frame en concreto, que es el que tiene un carrusel ya realizado. Para no tener que hacer exactamente el mismo proceso que hemos hecho con este, lo que hacemos es clicamos Alt, arrastramos y vemos cómo nos va dando un indicador de dónde vamos a arrastrar esa copia del elemento. Vemos, por ejemplo, aquí y otro, yo qué sé, pues por aquí. A ver, ahí mismamente. De acuerdo. Vamos a cambiarle las fotografías. Aún no he hecho bien. Hasta aquí. Vale. No estoy bajando. ¿Veis? Siempre hay que estar pendiente de la izquierda para no aplicar en un frame que no se va a mostrar. Vale, aquí tenemos diferentes publicaciones que nos van a dar una comprensión de nuestro servicio un poco más interesante. Vale, interesante también una cosa que yo creo que se nos ha quedado en el tintero, ahora voy a ir a ello, que es que pues nuestro signifier de aquí nos está mostrando 1 de 3 en todas. Vale, esto no parece muy razonable, ¿no? Así que vamos a modificarlo, vamos a entrar dentro, doble clic, volvemos a hacer doble clic, ya estamos en el campo de texto, volvemos a hacer doble clic y ahora sí, ya tenemos capacidad de edición de texto, aquí clicamos, ponemos 2 de 3, exactamente igual, varios dobles clics, 3 de 3, y esto lo replicaríamos en cada uno de los componentes que tengan carruseles horizontales. No sé cómo vamos de tiempo. Vale. De acuerdo. Bueno, ahora... nos falta por aquí todavía... no. De acuerdo, ya tenemos elementos cargados. Como podéis ver,
pues ya tenemos aquí un scroll horizontal, aquí un scroll en vertical. De nuevo, en este no. En este tampoco. A ver, ¿en cuáles teníamos? Vamos a revisarlo. Ah, vale, de acuerdo. Se estaba mostrando esta fotografía. ¿Veis? 2, 3 de 3, efectivamente. Claro, como no cambia tampoco este elemento, lo suyo sería que ahí tuviésemos un elemento interactivo que nos pudiese mostrar, en función de cómo vamos haciendo scroll, diferentes dots. Es decir, que pues este componente pasase a ser, como lo habréis visto 100.000 veces, ¿dónde se me ha pegado? Se me está pegando aquí todo el rato. Voy a sacármelo. Vale. Lo que haríamos sería aplicarle. Veis que aquí hay uno de los dots que está con resalto, pues tendríamos que aplicarle a este. Para eso, simplemente con la tecla I sacamos el gotero, que también supongo que os será habitual a quienes hayáis tocado algo de Adobe. Y con el gotero seleccionamos nuestro color. Exactamente igual con este. Y de esta manera pues ya tendríamos un elemento diferencial. La idea es que aquí lo que tendríamos que tener son, vamos a verlo, estos 3 elementos aplicados. El tercero. Y de esta manera sabríamos exactamente en qué punto del carrusel estamos. Esto viene de una convención que seguro que conocéis también, que son los breadcrumbs o migas de pan, que lo que nos permiten es saber en qué punto de la navegación estamos. Son pues, esto típico que veis de home, puede ir con esto, con un slash. Pues home, tienda, camisetas, Nike, de manera que nos va trazando un poco la búsqueda y nos permite pues volver atrás a cada uno de los puntos que hemos realizado. Este elemento del carrusel por puntos hereda un poco esa idea y la aplica a un signifier para los carruseles. Vamos a ver. Bueno, yo creo que esta parte de la home está. Entonces, bueno, podemos aplicar, si queremos, una tarjeta diferente. Sabéis que Instagram no solamente publica ya en 1x1, sino que tiene publicaciones en 16/9. Vamos a meterla aquí. Esta nos la cargamos. Y aquí de nuevo vamos a aplicarle foto. Splash. Vale. Vamos a poner una de naturaleza. Y aplicarle también al usuario. Le vamos a mostrar. Vale. Vale, nos falta... bueno, nos falta una cosa importante. No tiene mucho sentido que tengamos estos signifiers en elementos que no tienen un carrusel. Es decir, si yo navego por aquí... De hecho, antes me ha pasado. Yo estaba navegando y no sabía exactamente dónde habíamos ubicado el carrusel porque todos, tengan o no carrusel, guardan este signifier y este que me indica que hay un carrusel, pero no lo hay. Entonces, este tipo de elementos los tendremos que ocultar. Así que nos vamos aquí a nuestra barra, buscamos cada uno de los elementos y simplemente con el ojito lo ocultamos. Exactamente igual con los dots. Estos son botones. Vale, breadcrumbs. ¿Por qué tengo 2 de breadcrumbs? Porque antes he hecho varios copia-pegas para esto. Vale. Y exactamente igual aquí. Ocultamos esto. Ocultamos nuestros breadcrumbs. De nuevo aquí.
Como digo, esto se puede hacer de una manera mucho más sistemática, porque al final, a la hora de diseñar, lo importante es que diseñemos nuestros componentes y que nuestros componentes tengan todas las versiones y variantes que vamos a necesitar en nuestro servicio y que cada una de ellas esté diseñada para poder aplicarla. Entonces, de esa manera, a ver, ¿qué es lo que estoy ocultando? Estoy ocultando el texto. Vale. De nuevo aquí, volvemos. Vale. Como veis, es un poco tedioso el tener que ir uno por uno. Si lo hubiésemos planificado desde el principio, sabríamos que primero queríamos una publicación simple, luego queríamos una publicación de 3, que normalmente se hace un poco más ordenado. Vale, yo diría que ahora mismo, si no se me escapa nada, tenemos finiquitado el prototipo de nuestra home. Pero como veíamos en el prototipo inicial, aquí habíamos navegado a otra pantalla. Esta pantalla que es la de historias, que entra desde aquí. Y veíamos en este prototipo que hay un clicable, es decir, que además de tener todos los sistemas de navegación, de scroll, de carruseles y tal, tenemos un acceso a otra parte de nuestra aplicación. Y aquí es donde empieza a entrar realmente el concepto de prototipo. El concepto de prototipo lo que trata es de mostrarnos todos los aspectos de una aplicación. En concreto, se suele trabajar por flujos. Si queremos, imaginaros que nos planteamos el flujo de cómo un usuario sube y revisa stories en Instagram, ¿no? Pues en ese caso tendríamos que hacer esta home, tendríamos que hacer este scroll y tendríamos también que hacer la parte de la foto que al clicar aquí nos llevaría a ese panel de generación de contenido que tiene Instagram, nos tendría que permitir subir ese contenido y luego revisar el contenido actualizado. Nosotros nos vamos a quedar en una parte más pequeñita, que es diseñar la pantalla de los stories. ¿Vale? Y para eso, directamente, nos vamos a traer este contenido completo. ¿Vale? Nos vamos a ir a la práctica. Vamos a dejar por aquí. Vale. ¿Veis que esto es algo que igual antes he ido un poco rápido, pero veis que Figma tiene un montón de tiradores que nos muestran dónde están los componentes, con qué se alinean, cómo los podemos intercambiar, en qué espacio los vamos a soltar. Y si pulsamos Alt, seleccionando un objeto, que seguramente lo habréis visto en algún momento, nos muestra la distancia en píxeles entre los diferentes objetos que nosotros alcancemos con el ratón. Por ejemplo, aquí nos debería mostrar 0 entre este y este. Y de hecho, es algo que se nos va a mostrar dentro de nuestro propio sistema porque lo tenemos aplicado aquí. Acordaros que desde el propio aquí habíamos aplicado un tamaño de 0. Pero entre cada uno de los elementos, como veis, podemos ver las distancias entre los perfiles, entre los componentes. Acordaros de lo que veíamos antes de Atomic Design y podéis haceros una idea, ¿no?, de cómo se ha ido construyendo esto. Pues seguramente en un principio me tocó hacer una cajita redondeada donde le iba metiendo texto porque ya sabía que las tarjetas de Instagram iban a necesitar ese signifier. Estamos replicando una aplicación.
pensad en la complejidad de idear un servicio nuevo desde este aspecto. ¿Por qué nunca diseñamos a esta escala desde el principio? Porque sería seguramente ridículo y una pérdida de tiempo el plantearnos los problemas que tenemos que solucionar desde el marco ya directamente estético y en alta resolución. Por eso se suele trabajar de esta manera y se va viendo cómo cada uno de los componentes es el más o menos óptimo para los servicios que hay detrás. Los servicios se suelen llamar affordances, son como las capacidades que tiene la aplicación de interactuar de alguna manera. Por ejemplo, aquí te está mostrando que tienes la capacidad de darle un like. ¿Cuándo se generó la convención de que un corazón fuese un like? Bueno, eso es parte de lo que establece UX. UX trabaja con convenciones dadas, pero también busca generar nuevas convenciones que sirvan para pues hacer más intuitivas las aplicaciones y que nos sirvan para comprenderlos en muchos otros dispositivos. Por ejemplo, fijaros en el iconito de envío de Instagram, si nos remontamos hace, yo diría, 8 o 10 años, no era una convención. El avión de papel no era una convención. Teníamos otros iconos que nos indicaban mejor un envío, pues seguramente un sobre, el icono este de bandeja de entrada donde podrías tener acceso a todos tus mensajes, o quizá un icono más parecido al de WhatsApp. Aquí tenemos que valorar exactamente cuál es nuestro usuario y cuál va a recibir mejor y cómo tenemos que optimizar ese canal de información, ¿no? Por eso digo que cada una de estas decisiones es relevante y no podemos saltar directamente a este plano de diseño, sino que partimos de aquí, partimos de decisiones muy pequeñitas que van de alguna manera asentando la manera en que nuestro usuario va a ir comprendiendo nuestra aplicación y que además a nosotros nos permiten trabajar de una manera mucho más ordenada y más eficiente. Bueno, vamos a la aplicación, como decimos, de este story, ¿vale? Para empezar, y ahora vamos a ver otra parte del prototipado de Figma, que es muy interesante, ¿eh? Y vamos a saltar aquí a prototipo, y son las interacciones, que es algo que todavía no habíamos tocado. Las interacciones entre pantallas, porque efectivamente los carruseles son mecanismos de interacción y nos muestran información que no está en pantalla y además conllevan animaciones, son microinteracciones, son interacciones también. Pero aquí en Figma nos lo va a diferenciar dentro del plano del overflow y la parte de interacciones. Vale, vamos a de interacción y veis que aquí nos salen una serie de nodos. Cuando posicionamos encima de los diferentes elementos, nos van saliendo unos tiradores, que si ponemos encima nos sale un más. Bueno, este más, si tiramos y arrastramos, nos va a sacar una flecha que puede llevarnos a diferentes componentes. Si yo ahora mismo hago esto, en mi prototipo, toda la pantalla inicial, que es, si no me equivoco, lo que tengo seleccionado, un momento, toda la pantalla inicial sería, porque no me deja ahora. Vale. A ver. Ahora sí. Bueno, toda la pantalla inicial, como digo, sería un botón. Si yo clico, me va a llevar directamente. Esto es una manera de hacer prototipos muy rápidos, ¿no? Pero nosotros no queremos que sea este elemento el que nos dispara a la parte de los stories. Queremos que sea un elemento que está aquí dentro, ¿no? Un elemento mucho más pequeñito, cualquiera de estas historias. Así que
esta la vamos a borrar. Esta interacción de aquí, que está dentro de la home. ¿Vale? Y nos vamos a ir al user. Vale. Donde tenemos, bueno, en este caso este está como live. Voy a quitarle la característica de live. Si queréis que la aplicamos a este. Y ya está. Vale, aquí queremos que esto se convierta en un botón y que este botón nos dispare la pantalla de historias. Para hacer esto tenemos muchas posibilidades de interacción. Por ejemplo, ¿cuál es el trigger, el disparador que hace que ese botón funcione? ¿Va a ser un clic? ¿Va a ser un drag, que es arrastrar con el dedo? ¿Va a ser un hovering, que es cuando pasas el ratón por encima? ¿Va a suceder en tanto que tú mantienes presionado el ratón? Va a ser cuando introduzcas el ratón. Son muchísimas las posibilidades. En este caso, el disparador es un clic. Nosotros damos con el dedo, hacemos un tap con el dedo y nos lanza a la siguiente pantalla. Así que dejamos un tap. Y aquí volvemos a tener otras opciones. ¿Qué ocurre en Instagram cuando habilitamos, o sea, cuando abrimos el panel de las historias? Si no me equivoco, y estoy hablando de memoria, creo que hace una entrada. No, eso es cuando transicionas entre las historias. Creo que simplemente salta a la otra pantalla. Entonces lo vamos a dejar como que navega a la página de historias, ¿vale? Y aquí volvemos a poder editar la animación, pues que sea instantánea, que se desplace, ¿veis? Aquí podemos establecer cuál es la interacción con la que se muestra la siguiente pantalla. Lo vamos a dejar en Dissolve. Yo creo que con esto, a ver... Porque no se nos está... Ah, bueno, claro. En esta no nos funciona porque todavía no hemos establecido que eso funcione. Vamos a ir hacia atrás en el prototipo. Volvemos a cargarlo. De acuerdo. Y ahora esto debería ser un botón y debería llevarnos efectivamente, a nuestros stories. Y nuestros stories, en este caso, ya están diseñados para que sean un scroll en horizontal. Aquí, ¿cuál sería el signifier del que hablábamos antes? Esta barrita de aquí. Esta barrita es la que nos va a mostrar cuántos stories nos está mostrando, de cuántos. Veis a veces que esta barra se convierte casi en partículas atómicas porque alguien ha estado subiendo tropecientas mil historias porque te quiere contar que ha estado en el último concierto de vete tú a saber quién. Bueno, ahora necesitamos una herramienta para volver atrás y esta herramienta es la de cerrar esta ventana. Para cerrar esta ventana debemos indicarle de nuevo que esta ventana vuelva a nuestra home. Que cuando le cliquemos navegue a la home. ¿Vale? Lo dejamos de nuevo en disolver. Veis que aquí tenemos muchísimas herramientas. Como os decía antes, Figma es de primeras muy sencilla, pero luego va desgranándose y va generando pues muchísimas posibilidades, ¿no? Aquí podemos hasta editar el tiempo de la transición, del tipo de animación que se va a realizar. Pero ahora mismo ya deberíamos tener, en efecto, nuestro prototipo completo. ¿Vale? Ya tenemos los scrolls. Vale, va a haber algo que no está completo y es que aquí le hemos indicado un botón de cierre, pero en las demás publicaciones no. Y en las demás publicaciones deberíamos hacer exactamente lo mismo, porque si no, cuando este prototipo lo vaya a usar alguien y queramos hacer un testing, se va a quedar atascado de repente intentando volver
en una zona que, como no se la hemos pintado, no le hemos generado ese flujo, se va a quedar atascado y podemos generar experiencias muy frustrantes. Y no es la idea es básicamente lo contrario. Vale, nos vamos a la pantalla de home. De nuevo, volvemos a seleccionar, a ver, voy a acercar un poquito más. Ahora sí, volvemos a establecer nuestro flujo. Volvemos hasta aquí. Vale. Y así es como veríamos seguramente un prototipo profesional, un prototipo con un flujo complejo. Pues nosotros hemos hecho en este caso 2 pantallas. Debería tener seguramente entre 25 o 30 pantallas, depende un poco de la complejidad del servicio que estamos trabajando. Pero imaginaros toda la cantidad de interacciones que tendríamos que ir generando, ¿no? Tendríamos que generar, pues, efectivamente una pantalla donde accedemos a los mensajes que nos han enviado, deberíamos establecer una pantalla donde vemos todos los likes que tenemos. Seguramente aquí habría que desplegar dentro de los propios componentes. Aquí yo, por ahorrar un poco de tiempo, he dejado solamente un título, pero si nos fijamos en Instagram ahora mismo esto lo tiene muchísimo más vitaminado, mucho más complejo. Ves los primeros mensajes, tienes un icono de poder comentar, que está siempre visible, no solamente está accesible desde este botón. Fijaros lo que decíamos antes, 2 iconos similares que podrían significar lo mismo para diferenciar entre 2 procesos completamente diferentes, lo que es un mensaje directo y lo que es un comentario dentro de una publicación. Para establecer este tipo de convenciones hay que ser muy consistente en el diseño, es decir, hay que tener muy trabajado cómo va a interactuar tu usuario con cada uno de estos elementos. El markbook o guardado de contenido, pues todo este tipo de pantallas, seguramente, si queremos hacer un flujo determinado, tendríamos que pintarlas, y tendríamos que pintarlas primero así, primero desde la absoluta descomposición de los elementos. Si esto lo desagrupo, para quitar los frames, el atajo sería Control-Alt-G. De esa manera, fijaros aquí cómo se van a ir descomponiendo y nos van apareciendo esos elementos. Acordaros antes cuando estábamos en la presentación, donde tengo la presentación, aquí. Acordaros cuando estábamos en la presentación y veíamos todos estos componentes, pues es literalmente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos elementos que por separado pues ya en sí funcionan. Es decir, aquí tenemos un montón de convenciones claras, aquí tiene sentido que este menú desplegable nos ubique aquí. Este menú desplegable, que es otra de las grandes convenciones de las aplicaciones móviles, que viene realmente del llamado menú hamburguesa. Se llama menú hamburguesa básicamente porque parece una hamburguesa. Si nos ponemos en estos términos, el menú hamburguesa se llama así por esto. Y lo que tenemos aquí en realidad es la aplicación. A ver, sería 6, 6, 7, 6. Sería esto. No tiene más. Los vemos así, los vemos en horizontal, los vemos de muchas maneras. Esto es un elemento muy común. No confundir este menú con este. ¿Por qué Instagram decide ubicar esto en la vertical, que en su día lo tuvo horizontal? Pues básicamente para no cruzarse con este elemento, para no generar confusiones dentro de su
de su usuario. Si tú no estás utilizando este elemento, pues igual no hay problema con que utilices tu menú hamburguesa en horizontal. Pero si estás utilizando un elemento que se va a aparecer, pues no sería lo óptimo. Bueno, como decía, los diferentes componentes que hemos ido estableciendo deberían repetirse de manera consistente en el resto de pantallas. Si en el resto de pantallas se van a mostrar pues acciones de like o de comentarios o de envío de mensajes privados, deberíamos utilizar de nuevo los mismos iconos que ya hemos establecido, los mismos patrones, las mismas formas, las mismas estructuras. Para eso es para lo que nos sirve el Atomic Design, y esa es la manera en la que se suele avanzar en la construcción de un prototipo. Bueno, yo creo que ya tenemos nuestro prototipo funcional. Entonces, no sé qué hora tenemos. Lourdes. Hola. No sé si me están oyendo. A ver, un momentín. Veo por aquí comentarios en el chat. Ah, vale, sí se escucha. De acuerdo. Nada, creo que me gustaría... vale, me estáis preguntando... Vale, voy a leer un poco mensajes y así os contesto a lo que me comentáis. Que cómo se hace lo de Unsplash. Vale, Unsplash es un plugin. Si lo tenéis instalado, para instalar Unsplash, no, simplemente con poner Unsplash Figma, vamos a tener... Vale, aquí es la pantalla. ¿Veis que es una pantalla muy parecida a la que teníamos mostrada en la práctica? Básicamente, el funcionamiento de Figma con los plugins y con este tipo de publicaciones es similar. Aquí instaláis Unsplash y después lo que he hecho yo es llamarle desde aquí, con un control P, pero lo vamos a tener ubicado aquí, ¿vale? Si en algún momento no os acordáis de cómo se llama el plugin, no os acordáis del atajo o lo que sea, aquí en el menú de Figma tenéis todos los plugins que tengáis cargados. Y el atajo que estaba utilizando yo es un control P, que lo que hace es sacarte un menú de búsqueda. Este menú de búsqueda sirve para casi todo. O sea, es como un atajo muy, muy socorrido porque nos permite buscar elementos. Daros cuenta que cuando estás trabajando ya en un sistema un poco más complejo, cada uno de estos componentes son elementos que vamos a tener ya absolutamente establecidos mediante otras herramientas que son un poco pues más avanzadas de Figma, que nos permitirían, por ejemplo, fijaros si yo hago esto, para tener dos tipos de tarjeta, por ejemplo. Esta tarjeta ya la he convertido en símbolo, por esto aparece en moradito. Bueno, en Figma no se llama símbolo, se llama componente, de hecho. Lo convertimos aquí arriba, ¿vale? Esta especie de rombo. Si seleccionamos estos dos elementos y los combinamos como variantes, vamos a poder establecer que este sea la variante de este. Y de esa manera ahorrarnos properties values, vale, le ponemos nombre a este default y a este, mira, a este 1x1, porque es una publicación de 1x1, y a este 16 novenos. Y de esa manera, si nos copiamos este componente aquí, lo que pasa es que esto, no he querido meterme en estas cosas porque es un poco más avanzado, pero si nosotros pegamos nuestro componente, porque se me ha pegado ahí, vale. Si nosotros pegamos nuestro componente aquí, vamos a tener la opción de intercambiarlo, ¿veis? De esta manera
no solo anidamos componentes, sino que podemos generar estructuras súper flexibles en las que nuestros componentes, pues de alguna manera, tengamos una manera muy rápida de adaptarlos al diseño y al nuevo diseño que vayamos implementando. Y la manera correcta pues sería ir modificando cada uno de estos componentes antes de modificar el diseño final. Siempre trabajamos desde lo pequeñito a lo más grande. Como decía, no sé si hay alguna pregunta, no sé si tenéis alguna duda, si he ido rápido en algún punto. Voy a volver a abrir el chat. Vale. No sé si tenéis más preguntas, si tenéis alguna duda. Yo creo que es ahora el momento. Todo bien. Vale. Muy bien, me alegro. Espero que por lo menos hayamos salido con una idea general de qué es UX. Esta parte última que hemos visto es en realidad muy de user interface, de diseño de interacción, que es una parte de UX, pero como quería dejar un poco en la parte inicial de la teoría, esto es la consecuencia de un trabajo de investigación y de consolidación de conceptos que de alguna manera pues nos va permitiendo tomar decisiones de manera más fundamentada. Y cuando digo de manera más fundamentada, me refiero a poder tomar decisiones como las que estábamos hablando de qué icono tomar, de qué icono decidir. Si tú no has hecho un estudio correcto de cuál es tu usuario, si no sabes si tu usuario ronda a los millennials, los centennials, si ha tenido contacto con aplicaciones que utilizan esos iconos o no, o todo este tipo de decisiones, si no tienes información detrás, pues las acabas tomando de manera aleatoria, y cuando las tomas de manera aleatoria lo que sucede básicamente es que pues que acabamos con productos que tenemos que parchear permanentemente, que tenemos que rediseñar, y ese proceso es mucho más largo, más tedioso, menos funcional y seguramente más estresante para todos los estratos de un sistema de producción. Así que bueno, no sé si está Lourdes por ahí, que antes he preguntado y no he tenido respuesta. Perdón, estoy por aquí. Ah, Bueno, vale. soy lúcida, pero sí. No te preocupes. Nada, era simplemente eso. Estaba preguntando un poquito si alguien tenía alguna duda. Creo que están más o menos resueltas, así que, bueno, yo ya he terminado la práctica y la teoría, o sea que si alguien tiene algún tema más, encantado de tal, y si no... Bueno, si no, como veo que has preguntado varias veces y están bastante calladetes, Ajá, eh, pues nada, si quieres cerramos ya. Y nada, vale, muchísimas gracias por la clase. Súper de interesante. acuerdo. Lo único decir que, como había dicho al principio, que si a posteriori tenéis algún tipo de duda o algo, que estaré encantado de resolverlas. ¿De acuerdo? Genial, Guillem. Pues muchísimas gracias. Venga, pues muchas gracias a vosotros y a vosotras. Adiós. Chao.